Buenos días. Decía Vittorio Gassman que para que exista teatro son al menos necesarias tres personas. Una que actúe y dos que observen. Porque la relación de uno a uno puede darse el diálogo, pero no el teatro. Porque el teatro es una experiencia colectiva. En la explicación del hecho teatral podemos recurrir a los arcanos, señalando que el hombre se disfraza del animal que quiere cazar. Y con ello se inicia en el travestismo y en la mímica. El primer actor es un sacerdote y su representación son los mitos. Aunque finalmente teatro es siempre la representación de una historia. En unas coordenadas espacio-temporales que significan la sublimación de ese instante colectivo que se comparte. El teatro comporta también la magia para la seducción. Y por ello el espacio de representación evoluciona en su forma, tamaño y recursos para conseguir ese trance narcótico del espectador en un proceso evolutivo que sigue paralelamente también la complejidad del propio espectáculo. Analizaremos a continuación esa evolución desde sus orígenes, los teatros al aire libre, de Grecia y de Roma, hasta nuestros días, incidiendo en todos aquellos parámetros que son dignos de tener en cuenta en lo que se refiere a la forma, a la dimensión, capacidad, condiciones para los espectadores, para los artistas y técnicos, etcétera, etcétera, y esperamos sea del interés de todos vosotros. Muchas gracias. Los primeros teatros de los que tenemos constancia documental son los teatros al aire libre de Grecia y Roma. No quiere decir que antes de esos teatros hubiera antecedentes embrionarios, con escasísimos medios, con tiendas de campaña que hacían las veces de espacio donde los actores cambiaban su indumentaria, un pequeño tablado y el público que se reunía en torno al mismo en cualquier plaza o espacio público. Con Grecia se elige un lugar. El lugar es una ladera con una pendiente pronunciada que sirve para tener prácticamente hecho el graderío en una localización con prácticamente nulo ruido de fondo, una zona sin viento, y empiezan a construir un edificio de piedra, convirtiendo aquellos iniciales recursos en una construcción pétrea. La capacidad de los grandes teatros griegos se va reduciendo naturalmente con el paso del tiempo en razón a las dificultades de llegar a tener una sonoridad suficiente en las últimas filas. Todo ello porque la máxima distancia a la que puede ser audible un mensaje oral es de 42 metros en la dirección frontal. En los teatros griegos esa distancia se supera ampliamente, gracias a la existencia de unas reflexiones que se producen sobre la orquesta, que veremos después, y también al uso por parte de los actores de unas máscaras que no solo representan la identidad de esos mitos en torno a los cuales se desarrolla la acción, sino que además esas máscaras constituyen una especie de megáfono para
reforzar la proyección de la voz. El teatro romano copia literalmente el esquema del teatro griego, pero sometido ya a un mayor rigor analítico, como acreditan los trabajos de Vitruvio. Se hace más pequeño porque trata de hacerse más cercano a la escena y crece en todas las características decorativas de una construcción que se va perfeccionando con el tiempo. De manera que esa escena que se constituye ya en piedra empieza a adornarse con fachadas de los templos que convierten ese plano frontal en algo extraordinariamente rico, capaz de seducir ya por sí mismo. Analizaremos a continuación gráficamente la evolución de uno y otro, que son las formas de teatro al aire libre con las que realmente se inicia todo este proceso. Decíamos que la distancia máxima a la que puede ser oído un mensaje oral, emitido en una zona extremadamente silenciosa, quiere decir con ausencia total de viento, es de 42 metros en la dirección frontal. Los teatros clásicos griegos alcanzaban distancias bastante mayores que estas que mencionamos. Concretamente el teatro de Epidauro fue construido alrededor del año 300 antes de Cristo y conservado en un magnífico estado. El asiento más alejado se halla a 70 metros del escenario y la inteligibilidad en dicho punto sigue siendo sorprendentemente buena. ¿Por qué? La explicación de tal circunstancia radica principalmente en el hecho de que el teatro está ubicado en una zona con un ruido ambiental, como decíamos, extremadamente bajo, y además el sonido directo que llega a cada punto se ve reforzado por la existencia de primeras reflexiones. Las reflexiones se generaban en la plataforma circular altamente reflectante situada entre el escenario y las gradas, que se denominaba orquesta. El auditorio se configura en forma de abanico. En el caso de Epidauro abarca un ángulo de 210 grados, con una distancia desde la fila más alejada de 70 metros, decíamos, y una capacidad de 14.000 espectadores, es decir, 10 veces aproximadamente la capacidad de los mayores teatros actuales. Además de las condiciones que señalábamos antes respecto de las reflexiones en el plano de la orquesta, que era el lugar donde se posicionaba el coro, la representación de las tragedias griegas, se añade también la utilización de las máscaras que los actores utilizaban no solo para identificar a cada uno de los personajes en sus características morfológicas más significativas, sino que también se usaban como proyectores del sonido, ayudas para incrementar la energía que se emitía. Vemos aquí cómo en la planta se pone de manifiesto el desarrollo circular del graderío en esa extensión de 210 grados, generando un plano de orquesta prácticamente circular, detrás de la cual se sitúa el proscenio, es decir, el elemento de tablado horizontal alargado donde tiene lugar la representación, asistido de unos elementos posteriores que contribuyen a proyectar hacia adelante el sonido con esa apoyatura. La pendiente que utilizaban estaba comprendida entre los 20 y los 34 grados, que busca precisamente la mayor eficiencia no solo en las visuales,
desde el graderío hacia el escenario, sino también en el mayor ángulo de incidencia del sonido proyectado desde el escenario a el auditorio. El teatro romano, decíamos que es un teatro más pequeño. Reduce las dimensiones, haciendo más pequeña la orquesta y reduciendo el fondo de escenario. Realmente estamos hablando de que el teatro romano, el teatro de Marcello en Roma, tenía una distancia de 50 metros, poco más de 50 metros, es decir, prácticamente casi 20 metros de diferencia con el teatro de Pidauro. Se enriquece muchísimo más todo el proscenio con la representación de fachadas de templos romanos y un peristilo que cierra la parte posterior del graderío, incrementando esa sensación de cierre lateral que contribuye a la mejora de las condiciones acústicas. Condiciones acústicas que tienen también, como diferencia con el teatro griego, el hecho de que la orquesta es ocupada por los sitiales de los senadores, con lo cual digamos que desaparece ese efecto de elemento reflectante del sonido, lo que implica tener que reducir la altura del escenario en relación con el plano de la orquesta, para conseguir que los senadores que en ese lugar se sentaban tuvieran las mejores visuales posibles. Estamos hablando pues de un teatro que está ya en un entorno de unos 6.000-7.000 espectadores, sensiblemente menor a los 14.000 del teatro de Pidauro. Por lo demás se sigue manteniendo el mismo esquema que en el teatro griego, es decir, es una planta en este caso completamente semicircular, es decir, cuyo arco se extiende a los 180 grados, y además se introduce unos elementos de cierre lateral de todo ese proscenio, de forma, insisto, que se acentúa ese carácter cerrado que el teatro romano tiene frente al modelo griego.